De chico la escuchabas en tu casa, después en el auto y el trabajo. Ahora la escuchás en todos lados. Radio EXA, la misma radio en todos lados. En Alemania, en Rusia o en Japón. Radio EXA se escucha en todos lados. Radio EXA tiene un lugar para vos. Forma parte de la radio. Trae tu programa o idea y transformalo en realidad. Facebook.com/EXARadio. Instagram.com/Radio EXA. Radio EXA se escucha en todos lados. Comunicate con los programas en vivo. Teléfono 75 16 12 75 7516 12 75. Radio EXA se escucha en todos lados. Instagram.com/Radio EXA. La comunicación cambió, la radio también. Radio EXA, un nuevo concepto en radio. Así comienza Elementales del Montón por Radio EXA en todos lados. Buenas noches, estamos en Elementales de Montón en la continuidad de Radio EXA. Hoy día lunes 19 de octubre, ya mes, el 10º mes del año que ya se va, que si bien estuvimos en pandemia y pareciera que la pandemia hacía todo más largo, más tedioso, ya igual se está yendo. O sea, hay que cambiar mentalmente el concepto de que el año es largo y hacerlo como un lapso de tiempo bastante corto. Pero bueno, estamos acá. Hoy tenemos a la presencia del señor Cristian Carballo, que me está acompañando como elemental del montón del día. Bastante elemental porque estamos en presencia de uno de los directores de esta casa, así que me siento con la presión de tener en el piso a uno de los creadores de esta radio, de esta casa que nos cobija a todos los que tenemos ganas de hacer radio acá en el oeste. Así que bueno, la alegría de tenerlos nuevamente. Hace un año, más o menos, estábamos haciendo un programa juntos. Así que bueno, vuelve después de tanto tiempo acá a estar al frente mío. Y le doy el saludo pertinente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ariel? Gracias por la invitación. Como siempre, un honor venir a este programa y te felicito porque veo y noto que lunes tras lunes va generando muy interesantes charlas sobre distintos temas. Bueno. Así que nada, felicitaciones por las ganas que les ponés, por el esmero. Y bueno, esperemos que salga un lindo programa hoy. Esperemos estar a la altura de la gente que nos escucha y a la altura de la gente que nos va a escuchar. Pero bueno, nada, estamos acá. El otro día vino un cineasta, Pablo Guayar, muy lindo programa. Estuvimos en la presencia de Pepe, la Mana Iñazú, Damián, también Adrián Bianchi. Así que este año arrancó con un poco de todo, mucha cultura. Escritores, relatores, periodistas, bueno, cineastas, así que la verdad que bastante heterodoxo el abanico que nos presenta el oeste para traer acá en la radio. Y hoy traemos a Cristian, como ya lo decíamos, que es periodista, licenciado en comunicación, profesor en la UNLAM. ¿Y a dónde estás laburando ahora? Y en distintas radios, sí. Estoy en Radio 10 a la tarde, en una radio deportiva también, que es la 947, y en Mucha Radio, que es una radio nueva también. Mucha Radio. De Grupo Octubre. Un poquito de todo en radio, pero casi siempre más vinculado con la producción. Y nada, y con este proyecto de Radio EXA que por suerte va creciendo mes a mes y con toda la gente que empieza a trabajar también y nos pone muy contentos. Así que nada, con la pasión que nos motiva, que es la radio. Sí, señor, caras nuevas, caras viejas. Antonella. Antonella que está operando. El otro día con Guayar que tuvo que tirar los videos, los cortos para verlo. La verdad que un laburo muy muy bueno. Estábamos hablando, viniendo para acá, que me trajiste una sorpresa. A ver, ¿qué me trajiste para comentar hoy? A ver, siempre tu programa abarca distintas temáticas y bueno, el fin de semana creo que tuvo
un hecho político muy destacado que fue la celebración por los 75 años de nacimiento del peronismo, y como este programa abarca distintas cuestiones, me parece que era un buen tema para poder tratar. Me consultaste si me quería sumar también a esa propuesta, pero como es tan complejo el peronismo de poder analizar un fenómeno tan particular y único a nivel regional también, vamos a sumar otras voces para tratar de interpretar y analizar este fenómeno, y vamos a ir compartiendo. Por ejemplo, va a estar Felipe Piña, va a pasar Néstor Kirchner, Cafiero, mismos segmentos de discurso de Perón, para entender un fenómeno que genera amores, también odios, muchos mitos, mentiras también en torno al peronismo, pero vamos a tratar de abordarlo de la distinta perspectiva y del análisis que tenés vos, que es muy bueno también. Sí, bueno, no sé si será bueno, pero quizás sea interesado, por lo menos porque me interesa mucho. Me parece que la clave del peronismo no es interpretarlo como un partido político, más sí un movimiento, y dentro de ese movimiento una expresión cultural. Entonces, al ser una expresión cultural, ya se te abre el abanico para tantos lados, porque no tan solo tenés la política del peronismo, tenés literatura, tenés cine, tenés millones de cosas que hacen al movimiento. Entonces, nada, vos recién me decís que me traes a Felipe Piña, mencionabas también Molina, Cafiero, Néstor. O sea, son personas que pueden interpretarlo desde distintos lados completamente distintos, y bueno, bienvenido sea. Vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Es un viaje por distintas estaciones para intentar interpretar, analizar al peronismo. Luego vamos a hablar de las conquistas sociales, que es como el centro, la base que tuvo el peronismo sobre los sectores populares, ¿no?, y los trabajadores. Pero arranquemos, si te parece, a hablar de lo que no es el peronismo. Porque durante estos, muchas veces se dicen 70 años de peronismo, se han instalado algunas verdades o mentiras como verdades, y una es que el peronismo inventó las villas o los pobres y después le dio algunas respuestas, y por eso el peronismo tiene un respaldo popular. Pero si te parece, vamos a escuchar primero a Felipe Piña cuando le consultan sobre esto. O sea, ¿es verdad que las villas arrancaron con el peronismo? Y en este trabajo es muy importante la figura de Eva Perón. O sea, no podemos hablar de Perón sin entender y interpretar a Eva, que fue como la persona que llevó al territorio las políticas que tenía Perón. O sea, es la persona que se embarraba, que se involucraba, que llevaba adelante distintas conquistas. Y me parece muy interesante poder abordar este vínculo que tenía el peronismo con los sectores populares. Muy bien, me encantaría escucharlo ahora, Felipe Piña. Si lo tenemos, vamos adelante. Fue como el contacto de Perón con la gente, ¿no? El nexo de Perón con el pueblo, porque Perón era respetado, admirado, pero no tan amado. Perón era como el padre, ¿no? Y Evita era algo mucho más cercano a la gente, era la encarnadura del peronismo, ¿no? La tipa que iba a todos lados, que hablaba con la gente, que se embarraba, que atendía a la gente las horas que sean necesarias, donde no puede haber una pose, porque eso te puede durar 2 meses, pero esto duró años y todos los días, y bueno, las anécdotas que te cuentan de su compromiso, de por ejemplo, la erradicación de una villa, y ella, hasta que no se quema la última casa, no se va porque tiene miedo, porque me lo contaba su secretaria, Lilian Guardo, que era un día de frío, tarde, las 3 de la mañana, y señora, vamos, no, hasta que no se queme la última casa y acá no quede nada, no nos vamos, porque esta gente va a volver, porque no tienen conciencia de lo que les vamos a dar, y creen que lo único que tienen es esto. Yo quiero que acá no quede nada, ¿no? Bueno, eso no es una pose, porque no había nadie, no había ninguna cámara, era ella ahí, ¿no? Hablando de villas, siempre está el mito popular de que las villas las trajo Perón. Todo lo contrario, ¿no? Si alguien erradicó villas en Argentina fue el peronismo, digamos. La cantidad de unidades de vivienda, más de 500.000 unidades de vivienda. 500.000 unidades de vivienda generó el peronismo. O sea, una cifra, una población mucho más chica que la que tenemos hoy, ¿no? Y bueno, esta mentira instalada, porque... Mar del Plata tiene 500.000 habitantes. Claro. O sea, hoy. Imagínate en unidades de vivienda, porque si tenés 500.000 habitantes, deberás tener no creo que sean más de 250.000 unidades de vivienda. Como para entender la magnitud. Bueno, Ciudad Evita es un claro ejemplo. Había... una política que tenía el peronismo era de darle chalet a los sectores populares con el piso de parqué.
los sectores más ricos de la economía decían que la gente sacaba el parqué. Primero que el parqué era como de lujo, entonces los sectores más acomodados de la Argentina no podían entender. Está bien que de última le des una casa y demás, pero ¿por qué el lujo ese? Ya con que le des un... Y después, para tratar de entrar dentro de ese argumento, era que sacaban el parqué y que lo prendían fuego los sectores populares también para poder criticar a los sectores más pobres de la Argentina. Después se comprobó claramente que el parqueo, si querés intentarlo, el parqué no prende, o sea, no hay forma de hacer un asado con parqué. Hay un dicho popular que se utilizaba el parqué como para hacer asados, básicamente. Claro. Sí, bueno, la verdad que es poco creíble, sí está instalado, aunque haya sido verdad, o sea... No es un punto de ataque tampoco. Me parece que si ese es el punto de ataque a una política de viviendas, de que al necesitado le estás dando algo muy bueno, bienvenido sea. O sea, me parece bastante flojo eso, pero sí empieza a desmembrarse más que el peronismo, el pensamiento antiperonista. Que ese es el gran... A ver, es como los clásicos, uno no existe sin el otro. Lamentablemente la existencia de ese antiperonismo, más allá de uno si sea peronista o no, porque puedes no ser peronista pero no ser antiperonista, que eso es lo que últimamente se termina definiendo de las elecciones, ese público prácticamente. Pero cuando analizás el pensamiento antiperonista es siempre una visión desde el odio, entonces no sé, se complica mucho rozar y sacar conclusiones acabadas de eso, nutritivas. Tal cual. Después el peronismo generó vínculo tan grande con los sectores populares y con vasta porción de la población que cualquier persona que tiene alguna aspiración se dice peronista. Y es una de las críticas que le hacen al peronismo. Dice, bueno, pero peronista es Menem, peronista es de Narváez, entonces también porque dicen que son peronistas. Y encontré en el archivo un testimonio muy interesante de Néstor Kirchner, que le hacían esta pregunta, ¿no? Entonces el peronismo es tan amplio. Vamos a escucharlo y si querés después lo debatimos también. Pero por eso es interesante lo que decía Néstor de esta idea. ¿Quién es peronista entonces? El peronismo es la representación de las ideas que representa el peronismo. Es decir, uno se puede poner y decir, yo soy peronista porque me afilié, pero tengo un proyecto neoliberal que llevo adelante y no soy peronista. Es decir, yo no decir, o no soy socialista o no soy radical. Es decir, uno defiende los principios que hacen al concepto filosófico del espacio político. Entonces yo creo que eso es una creación periodística. Es decir, se es peronista en tanto se es nacional y popular, y no por decirse peronista se es peronista. Claro, o que usted cuando está dentro de un espacio nacional y popular con el peronismo gobierna para la alianza de la clase trabajadora, clase media, empresario nacional, industria nacional, y no es parte del establishment. Esta es la realidad. Bueno, ahí interesante lo que dice Néstor. También menciona no solamente la clase trabajadora, porque para el peronismo es importante también las empresas, las industrias, no es solamente la clase media, es muy importante por la rueda de consumo. Podemos escuchar también testimonios que explican lo económico. Bueno, una de las grandes frases, o uno de los grandes ataques que recibe el peronismo es ser acusado del partido de los vagos. Mismo hasta hace poco el expresidente Macri dijo que es el partido de los que no trabajan, el peronismo o el justicialismo en tal caso. Con lo cual se contradice con una histórica, ¿cómo decirlo? No es una frase, es una categorización del peronismo que solamente existe un solo tipo de persona, que es la que trabaja bajo los lineamientos del justicialismo. Entonces ahí te das cuenta cómo puede llegar a ser tan contradictorio un movimiento que es acusado de representar a los que no trabajan o a los que no quieren trabajar, o como quieran decirlo, cuando una de sus bases es ser un partido de trabajadores, un partido laboralista. Entonces es tan grande como la contradicción en sí misma. Tal cual. Arrancamos este recorrido, Ariel, por lo que no es el peronismo. Si nos vamos metiendo en lo que es el peronismo, o una de sus características más importantes, es la que concibe al Estado con un rol central.
importante, el Estado como motor de la economía, como un Estado interventor para intentar llegar al estado de bienestar, o sea, que los sectores populares tengan ingresos razonables para poder escalar en su posición social, que las clases medias también puedan tener una buena posición. Pero creo que en este audio Perón hace una descripción económica perfecta de su concepción del peronismo desde lo económico. Recordemos que Argentina hasta el 45 era un país agroexportador, o sea, se hacía base de su economía en lo que producía en el campo y se vendía. Sí. El peronismo, muchos dicen, bueno, por el contexto del contexto de posguerra, se vio beneficiado por eso. Más allá de esta circunstancia puntual, hubo una idea de industrializar la economía, y Perón en este testimonio explica lo económico y cómo después, a partir del consumo, hace que los recursos se puedan dividir en una sociedad. Si te parece, lo escuchamos. Vamos. Gobernar es crear trabajo. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia, se puso en marcha el plan de desarrollo. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Bueno, ahí en el audio de Perón, el Estado en el primer lugar. Lo explica de una forma tan clara y tan sencilla que empiezas a desconfiar. Parece fácil. Claro, porque parece tan sencillo que decís, bueno, si fuese tan sencillo, ¿por qué no lo llevamos a la práctica más veces? O por lo menos de una forma constante. Bueno, no es tan sencillo tampoco porque hay muchos otros factores que empiezan a jugar, tanto como en los que él se apoya y en los que no quieren que eso suceda. Pero bueno, está bueno, lo que se busca es el estado de bienestar, básicamente, o sea, y motorizar una economía, un mercado interno, como para empezar a dinamizar la economía y que todos empiecen a estar mejor y básicamente se viva mejor y más feliz, porque una persona que tiene menos problemas económicos tiene menos problemas en su vida en general, es tan básico como eso. También se decía como que en un momento se le atacaba al peronismo como ser un gobierno o un movimiento político que ataque a la clase media y lo cual muchos dicen no, nosotros no somos no es que atacamos la clase media, nosotros somos generadores de clase, lo que más queremos es que haya clase media. Pero bueno, de repente otros factores empiezan a jugar, lo cual se empieza a complejizar, así se dice, el asunto. Le mando un saludo a Diego Usale, elemental del montón, que ha estado aquí en este programa, que está escuchando. Y nos comenta, dice, el odio se conserva también por incomprensión. Muchos antiperonistas, por no decir todos, no comprenden el peronismo. Esa es una verdad. Y también nos agrega otra reflexión, dice, es buenísima la verdad de que solo existe una clase de hombres, los que trabajan. ¿Quién plantea la lucha de clases? El marxismo. Bueno, con esa verdad el peronismo le responde
también es el que se pone en un comercio el trabajador o un empresario, obviamente honesto. Que no sé por qué cuando decimos empresario tenemos que aclarar que sea honesto. O sea, eso es otra cosa que ya está en la cultura de la gente, que es muy probable que el empresario no sea honesto, y no está bien eso. Tal cual. Es verdad lo que decís, Ariel. Vamos a ir a hechos concretos que tuvo el peronismo, porque después hay muchas subjetividades y no vamos a meter también en la cuestión mística del peronismo, pero vamos a hechos concretos. A ver, se crea la indemnización por despido, se establece el aguinaldo, jubilación y pensiones, se extiende a todos los trabajadores, se establece el estatuto del peón, convención del trabajo, ¿no?, que antes no había, accidente del trabajo, la ley, el salario aumenta un promedio del 50%, vamos a la economía, se nacionaliza los ferrocarriles, los servicios públicos, el Banco Central, esa nunca le perdonaron al peronismo también, ¿no?, que se metió con el Banco Central. Hay un montón en educación. En educación vamos a dejar que hable Perón primero, porque también es muy interesante. El peronismo lo que hace es trabajar en distintas áreas. En las universidades, lo va a contar mejor Perón, saca el curso de ingreso. Entonces hace que un lugar que era antes para una élite pueda llegar a alguien de sectores medios o sectores bajos. Después tiene una política dedicada a la infancia, con los clubes de barrio. El peronismo... ¿Está mencionado acá? Vamos a escuchar a Perón, mejor. Vamos a escuchar a Perón. Porque quiero hablar de los clubes de barrio. Y después lo analizamos. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la Universidad Obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bueno, hasta ahí la palabra de Perón. Se creó también el Ministerio de Educación con el peronismo. Bueno, ¿y cómo va cambiando culturalmente? Obviamente estamos hablando, estas son las entrevistas en Puerta de Hierro. Estamos hablando de década del 60 o principio del 70, esas entrevistas. Estamos calculando ya 50 años. En un momento, cuando él hablaba de los clubes de barrio, él destacaba la existencia de los clubes de barrios y marcaba como algo malo los potreros, que decía que nada bueno podía salir de un potrero. Decía que era una escuela de delincuencia. Una escuela de delincuencia, el potrero, que lo que tenía que hacer no era haber más potreros, sino que los chicos vayan a los clubes donde ahí no tan solo se les enseña a jugar el deporte que estén haciendo, sino también es una continuidad de la educación, porque el profesor, el profe, bueno, como también se le dice, el que enseña. ¿Y usted no coincide con eso del potrero? En realidad yo lo traigo como para marcar cómo puede cambiar las concepciones de las cosas. Porque él marcaba como el potrero como algo malo, porque era algo callejero, algo del suburbio o algo de mala yunta, básicamente. Y lo que tenía que hacerlo era organizarlo, que era lo que a él le gustaba hacer, y meterlo adentro de un club. Después, 50 años después, decimos, no, pasa que no hay más potreros. Claro. Y bueno, ¿cómo cambia esa concepción? ¿Y hay potreros? Sí, hay potreros. ¿Pero dónde están los potreros? Sí. No sé qué experiencia tuviste vos en lo personal.
También yo me crié en la década del 90, pero yo me crié en Potreros. Yo no me crié en Potreros, yo me crié en club. Claro. Yo tenía las dos experiencias. Llegaba a la escuela, iba al Potrero, a la esquina, un descampado enorme, y jugaba ahí. Y los fines de semana, o unas prácticas en la semana, iba al club de barrio. O sea, tuve las dos formaciones. Tuviste las dos cosas. ¿Y qué te dejó cada cosa? El club de barrio lo que hace es que te da contención, te da un grupo de pertenencia, te da quizás un orden y un crecimiento dentro del compañerismo. Y es verdad que el Potrero es un poco donde uno aprende muchas cosas, pero también donde aprende las cosas capaz que no van en la línea más adecuada. La famosa calle. Sí, te da un poco de calle. Pero hay que ver también el Potrero que nosotros conocimos al Potrero de la década del 40 o del 50. Claro, son potreros distintos, no sabemos cómo era. Yo particularmente no fui de Potrero, fui de club, y hay un génesis que es que jugando en la calle de nene me atropellaron. Entonces mi familia no quería que pise la calle, me mandaron a un club. O sea, ¿qué hace jugando la pelota en la calle? Pero auto, nadie te gritó auto. Sí, bueno, a veces uno no escucha. Varias veces uno no escucha. Qué lindo que es el pase al cordón. Tenías un rival y tocabas al cordón y te volvía la pelota. Pero bueno, tengo la infancia mía transcurre en el Ateneo de Don Bosco, y creo que es lo mejor que me pudo pasar. Claro. Para mí la existencia de un club es vital. Pero bueno, el Ateneo de Don Bosco particularmente no termina siendo un club muy de la cultura peronista también, ojo. Tal cual. Pero bueno, muy interesante lo que hablaba Perón, y si nos metemos en las universidades también esa intención de, ya sea para los obreros, porque lo que hacía el peronismo es que desde la escuela vos puedas seguir estudiando y puedas ir a la universidad obrera, o aquellos que querían estudiar y ser profesionales también tener la posibilidad de estudiar sin los aranceles, que era una complicación, porque si no tenías recursos no podías estudiar. Y hasta cuestiones menores, las colonias de vacaciones las crea el peronismo. O sea, también hasta en esas cuestiones culturales hay un cambio muy, muy importante. Y lo rápido y fugaz que fue esto, porque todo esto que estamos hablando es en un periodo más corto, al menos de, por ejemplo, el kirchnerismo en sus 3 mandatos originarios ya fueron más largos que eso. Menem tuvo más tiempo, el menemismo tuvo más tiempo, o sea, lo intenso que habrá sido en esa época, creo que no llegamos a dimensionar eso. Sé que tenés que ir a la música, para después de la música te prometo entrar, acá hablamos de cuestiones concretas, de medidas concretas. Para mí la complejidad del peronismo está en que empieza a mezclar los sentimientos. Hay una cuestión de identidad, de un sentimiento de alegría, lo que decíamos en la previa también del programa, lo que se vivió el sábado. Hay algo más profundo, una empatía hacia el otro, que ahí lo vuelve un movimiento político que es muy difícil de explicar y que por eso trasciende los años, en mi humilde opinión, ¿no? Que mezcla la cuestión concreta de medidas políticas que ha tenido el peronismo y que sigue teniendo, y un sentimiento, un amor hacia ideales y hacia un amor hacia el otro, que lo hace aún más complejo y más difícil de explicarle a alguien que no siente ese... Sí, subjetividades del peronismo. Tal cual. Vamos a estar en la segunda hora hablando con Damián Lamana Guiñazú, y sé que tiene mucho para decir al respecto. Pero esto que vos decís, me parece que esto se convierte pasional. Del sentimiento se convierte a pasional, y ya en otros programas hemos mencionado la pasión y como algo bueno. En realidad la pasión tiene un sufrimiento. La pasión es sufrir. Lo escuchaba a Dorina decir cuando dicen la pasión de Cristo, no es que no es un hecho romántico, no, es un hecho que el tipo lo están cagando latigazo. Y a pesar de eso está ahí. Entonces, al hacerse pasional, te empezás a enojar. Y bueno, el que se enoja pierde, el que se enoja no ve con claridad. Y ahí es donde empiezan grandes contradicciones dentro del mismo peronismo, porque muchas veces ha sido una bolsa de gastos que se están dando con todo. En relación a eso, y para cerrar el bloque, leyendo un libro de Pedro Saborido sobre el peronismo, dice que el peronismo es como un camión que va en una ruta, ¿no? Y en un momento, por la coyuntura, por la ruta, hay que doblar a la izquierda. Entonces dobla a la izquierda el peronismo. Y hay un montón que se caen. Se caen porque tenían otro pensamiento y se caen. En un momento el peronismo vuelve a agarrar un rumbo y te dobla a la derecha el peronismo. Y hay otros que se caen.
lo que tiene el peronismo es que siempre retoma la ruta y vuelve a subir a la gente que tiene un ideal, que me parece que fue un poco lo que pasó en el 2019 con esa unidad que generó que se le pueda ganar al macrismo. Pero siempre me acuerdo de esa reflexión de un poco con humor de Pedro Saborido, sí, de esta idea del peronismo. Muy bien. 10:31, es hora de hacer un cortecito. En un ratito vamos a estar con Damián Lamana Guiñazú. Música. Estamos en octubre, vos trabajás en Grupo Octubre. No es de octubre, pero es de Los Redondos. Así que vamos con Nuestro Amo Juega al Esclavo. Así que un tema que puede hablar un poco de todo esto. radioexa.com.ar, otra manera de hacer y escuchar radio. 73 remeras, arte y ocio en sublimación. Búscanos en Facebook, @73. También al 11 30 64 73 73. 73 remeras. Casa San Cayetano, Polirrubro, Maxi Kiosco, Callao 204, La Tablada. Casa San Cayetano, 20 años en la zona. Electro Arieta, electricidad, iluminación, Arieta 1382, Villa Luzuriaga. Estudio jurídico del doctor Gabriel Bravo. Despidos, accidentes, sucesiones. Realiza tu consulta al 4382-7314 o manda tu mensaje al 11 59 88 8956. Correo electrónico gabrielcesarbravo@gmail.com. La comunicación cambió, la radio también. Radio Exa, un nuevo concepto en radio. Radio Exa tiene un lugar para vos. Forma parte de la radio. Trae tu programa o idea y transformalo en realidad. Facebook.com/exaradio. Instagram.com/Radio Exa. Radio Exa se escucha en todos lados. Comunicate con los programas en vivo. Teléfono 75 16 12 75 7516 12 75. Radio Exa se escucha en todos lados. Continuamos en Elementales de Montón, acá en Radio Exa. Hoy me acompaña el señor Cristian Carballo. Le queremos mandar un saludo muy grande a mucha gente que nos está escuchando. Por ejemplo, Cintia Sebastián de Tapiales, que ya le voy diciendo que si necesita algo de librería, vaya ahí sobre la calle Hudson, que está la papelera Padilla. Va a encontrar todo lo que necesita en ese rubro. Y si necesita otras cosas, que vaya a Casa San Cayetano, que queda ahí por la calle Callao. Un saludo muy grande a toda la gente de ese pueblo matancero que es Tapiales, y La Tablada, obviamente. También Marian, Florencia, Juan Carlos, Meli, Juancho, que está del otro lado. Mucha gente está escuchando este programa. Será la temática, será el invitado, será la radio, será que llueve, será a saber qué puede llegar a ser. Elementales del Montón, muy bien. Porque cualquiera que está en ese montón es elemental y puede estar acá compartiendo espacio en esta radio tan amena en la que estamos ahora. Seguimos un poquito con los audios. Dale, sigamos el recorrido. Sí. A ver, no podemos hablar de peronismo y no mencionar el hecho de la justicia social. El peronismo hace base en la intención de distribuir los ingresos. Uh-huh. Peronismo no es revolucionario, o sea, nunca se planteó desde el hecho, porque algunos lo critican desde ese lado, ¿no? Sobre todo los sectores más que están a la izquierda del peronismo. El peronismo, la intención es distribuir la riqueza y que haya justicia social, o sea, que aquel que tiene menos pueda tener una posición mejor. Uh-huh. Por eso se plantea el hecho de distribuir las ganancias en las empresas. Un personaje que siempre no fue muy cercano al peronismo y sí dice que fue una revolución, que es Sábato. Sábato nunca se llevó bien con Perón, fue bastante polémico, pero hay un texto muy, muy interesante
que el otro día lo escuchaba en boca de Caballero y bueno, me nació buscarlo. Dice, tendríamos que empezar por admitir, estoy convencido, de que esto ha sido y es una revolución, aunque muchos todavía piensen lo contrario. Era la primera vez en mi vida que yo asistía a un hecho semejante. Por supuesto, había leído sobre revoluciones, todos hemos leído sobre revoluciones. A mí me conmueve el recuerdo de aquellos hombres y mujeres que habían convergido sobre la Plaza de Mayo desde Avellaneda y Berisso, desde sus fábricas para ofrecer su sangre por Perón. Lo cierto es que aquellas masas eran multitudes que habían sido sistemáticamente escarnecidas y apaleadas, que ni siquiera eran gente, que no eran personas. Pues bien, esa multitud de parias había encontrado un conductor, un líder que había sabido moverlas, que había sabido mover su amor. Nada de malo veo en esa existencia de un líder. Se oye decir en este país, y sobre todo en los sectores llamados democráticos, que es malo que exista un conductor, como si eso fuera cosa de los pueblos atrasados y de multitudes bárbaras o fanáticas. Lamento tener que decir que todo esto se me ocurre una tontería. Nunca ha habido, por otra parte, historia sin líderes. Esto lo escribía Sábato, un conocido, claro. No sé si antiperonista, pero por lo menos no comulgó con la idea del justicialismo. Que bueno, hay una entrevista muy interesante que le hacen a Sábato, un programa español que se llama Fondo. Es una entrevista que en YouTube la pueden encontrar. Es muy, muy, muy interesante. Entrevistan a Borges, entrevistan a Sábato, entrevistan a Cortázar, muchos escritores. Cuando a Sábato le hablan del peronismo, dice, en este punto usted se encuentra en el mismo lado que Borges, sobre su no comulgar con el peronismo. Y dice, sí, pero por motivos muy distintos. Yo estoy a favor de la justicia social. Borges no creo que esté a favor de la justicia social. Borges es un pensamiento en cuanto a la política muy, muy, muy particular que, bueno, quizás sea materia de otro momento para analizar. Pero bueno, te corté porque justo me vino. Sí, más allá de la discusión si es revolución o no, por lo que uno leyó en la universidad y demás, la revolución es en un momento histórico con un periodo corto de tiempo donde se producen cambios generales en muchas cuestiones. El peronismo es más revoluciona, da vuelta entera. Claro, el peronismo es un proceso que va cambiando cosas de a poco. Tiene otra característica dentro de lo que se puede conceptualizar como revolución. Pero es muy interesante una palabra que hoy se usa mucho, la empatía. Hoy decimos hay que tener empatía, te puedo decir la verdad, pero te la puedo decir con empatía. Bueno, me parece que el peronismo, y Dolina lo dice mejor que yo, es eso, es un grupo de personas que tiene empatía por el otro. O sea, que le vaya bien a uno mientras le va mal al otro, no sé si en el fondo termina siendo algo bueno. Entonces, vamos a escuchar a Dolina y después nos metemos en lo cultural también que tiene el peronismo. Yo he dicho por ahí que soy peronista. Más que nada porque son unos tipos a los cuales les cuesta ser dichosos si a su alrededor ven el sufrimiento. Esa clase de empatía en los dirigentes me parece que es nuestra principal esperanza en este momento, que es el principal cambio que se opera. Yo no sé si los procedimientos, las maniobras económicas podrán funcionar. Pero ese solo cambio, el cambio de la empatía, de la reacción frente al que sufre, del corazón que se acerca al sufrimiento del otro, y que se acerca con palabras que tienen también un significado de hermandad. Ese para mí es una esperanza que si no la tuviera realmente no valdría la pena nada de esto. Es la esperanza de la empatía. Vamos, lo diré, si usted quiere, del amor. Bueno, siempre interesante escuchar a Dolina. Y te cierro este bloque con una frase de Leonardo Fabio que va en esta línea también. Cuando le preguntaron a Fabio por qué se hizo peronista y dijo, me hice peronista porque no se puede ser feliz en soledad. Me parece que esto resume un poco la idea también de Dolina. Tal cual, sí. O un eslogan o un motivo de campaña que se ha hecho hace unos años que era la patria es el otro. Pero bueno, tenemos para sumar a la mesa, por lo menos en forma virtual, a Damián Lamana Iñazú, que bueno, tiene algunos fragmentos, algunas cosas para comentarnos, así que no sé si la transmisión y la comunicación nos ayuda, estamos tratando de establecer
contacto, así que cuando nos diga la operadora ya podemos estar en contacto con Damián Lamana Guiñazú. No sé si me estará escuchando. Ahí sí está. ¿Qué tal? ¿Se escucha algo? Sí, señor, se escucha y muy bien. Qué genial, Antonella, impresionante. Hasta lo vemos Buenas noches. En la camarita lo vemos Muy también. lindo escuchar el programa así bien cebado, de darse manija uno a otro. Una manija tranquila, pero manija al fin. La frase de Leonardo Fabio el otro día rebotó por todos lados. Hay mucha gente diciendo esa frase, así que supongo que ya no es de Leonardo Fabio, sino la entregó. Se convirtió en algo popular, lo cual también es interesante. ¿Qué pasa con ese acopio de las frases como la patria es el otro también? Tal cual. Bueno, traje un poema para leer y unas preguntas para hacerles, si se puede así entrar con todo. Sí, señor. Tiene que ver con las imágenes. El poema es un poema de Martín Prieto, un poeta rosarino. El poema se llama Poesía y Política y dice lo siguiente: una mujer desprovista de la gracia que ofrece el pasado y un hombre de la que potencia el dolor. Una pareja transparente tomando sol en una playa municipal cuando unos remeros pasan en una canoa y perturban el horizonte adornado por una isla verde. La política, que pareciera estar afuera del cuadro, es la misma que lo sostiene. Traía este poema por pensar qué imágenes nos remiten al peronismo, cuáles son esos cuadros cotidianos en los que decimos, y esto es re peronista. Están por todas partes y en general, en este poema puntualmente, esto, una pareja de vacaciones en una playa, una imagen que es tan común para nosotros, que existe desde siempre, y sin embargo, es una imagen totalmente política, porque las vacaciones de la clase obrera como tales es también una legitimación peronista. El ocio para las clases populares es también una legitimación peronista. Entonces les quería preguntar, ya que estaban ahí en este tiroteo tan copado, ¿qué imágenes de peronismo tienen ustedes en la cabeza? Y mira, no sé por qué, pero a mí se me viene, como imagen del peronismo, siempre lo resumo con la imagen del sindicalismo, pero no cualquier sindicalismo. A mí se me viene siempre la UOM. A mí me decís la parte metalúrgica, debe ser ese contacto, ese trabajo de transformar una materia como el metal, que tan forzosa, tan trabajosa. No sé, siempre se me viene esa imagen. Si vos me decís, ¿qué imagen es el sindicalismo? Pero la UOM, ¿viste? Ese logo del engranaje, como algo mecánico, ¿viste? Esa es decís rápido, se me viene eso. Yo voy a ir a una imagen más cotidiana, y está muy buena la reflexión que hace Damián. Cuando viajo, cuando veo el bondi a las 6, 7 de la mañana lleno de gente, o el tren también, para mí esa es una imagen peronista. O sea, la gente yendo a laburar temprano, con sus esperanzas, con sus sueños, a cuesta, y tomándose el bondi. Ahí me hace carne la idea del peronismo, y también, como decía él, la costa atlántica y esa idea de familia que va llegando con la conservadora. Capaz que el mango no alcanza para ir a comer al restaurante de enfrente, pero sabés que tenés que podés comer ahí en la playa. También esa imagen de la familia caminando a la playa o en la playa. Claro, bueno, representás ciudades, si bien acá mencionaban a Rosario, que si bien ahora la han perdido, pero si me decís, Mar del Plata es una ciudad peronista, o sea, es la síntesis del peronismo, creo que está... No gana nunca. No gana, pero la síntesis del peronismo está ahí. Está en los hoteles sindicales, está ahí, me parece que viene por aquel lado, pero me gusta el cierre del poema que recién Damián nos trajo, de decir que la política es el cuadro que lo sostiene, ¿verdad? Es lo que está fuera de la imagen, pero es lo que hace posible la imagen. Me gusta el final del video de Viejas Locas, Homero, que después de toda la travesía
video que se volvió muy vigente en los últimos años, otra vez. Sí. O sea, hay algo de profecía que vuelve una y otra vez, pero ese final en que todos comen un asado y dice aprendemos a ser felices así, también tiene una potencia como de los grandes momentos de festividad colectiva, esa alegría simple me parece que también es el peronismo, que finalmente pasan a ser parte de una costumbre que todos tenemos. Y sin embargo, como decía Perón, peronistas son todos. Hay socialistas, comunistas, peronistas son todos, porque es directamente una manera de entender el mundo y de práctica cultural que atraviesa todo. Como el ruido de las galletitas en la caja cuando la señora de la despensa metía el guante con la bolsa de plástico. Ese tipo de cosas que es imposible olvidarse de esos detalles. Me parece que ahí, en esa quietud, también hay una lentitud peronista que está bueno recordar siempre que se pueda. Bueno, vos me mencionás eso del asado, del video. Tengo un recuerdo de domingo mediodía, casa de mis abuelos. Se toman algunos vasos de vino y siempre está el comentario. Cuando se toma el vaso de vino, te hace olvidar de que sos pobre. O sea, y tengo recuerdo de mi padre diciéndoselo a mi abuelo: compañero, con esto usted se olvida que es pobre. No le dice compañero por peronista, sino por un modismo entrerriano, que en Entre Ríos se dice mucho compañero. Pero siempre es esa imagen, ¿viste? Es ese momento de felicidad, de ocio, de viajar un poco para el trabajador, que es su derecho, pasarla bien un rato. No es tanto, no se pide tanto, aunque sea tan complejo de alcanzarlo. Estaría bueno quizás que algún oyente también mande su imagen de peronismo, o sea, vía chat y demás, para pensar algunas otras. Hay una de un cuento de Juan Díaz Cardona, que es un autor de Celina, que es Reyes Magos arriba de un camión de bomberos. Sí. En la semana de las fiestas. Y me pareció también impresionante, porque eso también... no diría Papá Noel entrando, el tío vestido de Papá Noel, porque entiendo que es una imagen más universal, pero los Reyes Magos en la calle, o sea, unos Reyes Magos muy dudosa, de estética dudosa, eso también me parece que es el peronismo, esa sencillez de, otra vez, construir la fiesta desde donde se pueda. De cualquier lado puede salir, cualquier circunstancia es posible para que se geste una fiesta. Y también escuchaba en estos días esta idea: sos peronista si cuando pasás cerca de una obra en construcción olés asado te pones contento. Si eso te da alegría, es porque sos peronista, porque haces un montón de conexiones de lo que es esa dignidad. También ser peronista es crear universidades y mandar satélites al espacio, pero en principio vamos con esta liturgia más barrial, que entiendo que nos puede emocionar más. Lo otro, qué difícil es explicarlo, ¿no? Uno te tira con cualquier cosa y tenés que explicar qué es un satélite y perdés, es muy difícil esa argumentación. Y sí, bueno. Como 2015 costó uno muchísimo. Tiene muchos argumentos, pero viste, la chicana es algo cuesta, pero entiendo que también hay que retrabajar ahí. Porque también hay argumentos del otro lado, o sea, uno no es omnipotente, tiene sus falencias, tiene sus cosas, tiene nuestros enojos, uno puede estar más cerca o más lejos, pero es complicado de abordar porque, bueno, no estamos hablando de política, creo que es una de las actividades más difíciles que existe como para meterse en ella. Tal cual, y en este recorrido no nos metimos en todo lo que sufrió también el peronismo, la proscripción, la persecución. A Evita también hay que mencionarla, ¿no? Como una persona clave para el peronismo. Lo que hicieron con Evita es algo que no se cuenta. La historia, nadie cuenta que el cuerpo de Evita lo hicieron desaparecer. Lo enterraron con otro nombre. Después lo tuvieron que devolver. Hoy está enterrado el cuerpo de Evita en el lugar donde están todas las familias más pudientes, en el cementerio de la Recoleta. Miren la paradoja de la vida, ¿no? Una de las defensoras más importantes de los pobres, en el lugar, encima es la tumba más visitada de la Recoleta, ¿no? Sí, no. Pero hoy nos centramos en esta alegría, en esta fiesta, pero el peronismo también tuvo eso, tuvo que sufrir. Vos sos muy futbolero, Ariel. En las canchas de fútbol no se podía hablar de Perón ni cantar una canción peronista.
La hinchada de Chacarita se la llevaron preso, A la de Chicago la llevaron preso al trote por cantar la marcha peronista y hoy por hoy el grito Dale Campeón es la marcha peronista. Es muy fuerte eso. El tema del cuerpo de Evita hay una... A ver, podemos pensar el peronismo también como cuerpo, como gente agamuchada, calle, materialidad. Y lo primero que dijeron cuando se murió Néstor, que se cumplen 10 años ahora dentro de poquito, fue que el cuerpo no estaba en el cajón. Siempre hay una obsesión con la negación del cuerpo peronista por parte del discurso oligárquico, robarse un cadáver, profanarlo, y en el último caso es como que pareció medio desconectado, pero directamente negarlo, no había ni cuerpo, o sea, imaginan, tienen una obsesión que llega hasta ese punto, de la negación del otro. A ver, las desapariciones también son de ellos. No los dejan... Desaparecer cuerpos, que los cuerpos no aparezcan. Y podemos asociar el peronismo con esa profanación del cuerpo de Evita y el cuerpo de Perón. Finalmente se sigue construyendo con el tiempo, se sigue construyendo como símbolo de la contra. No los dejan ni descansar en paz. Lo que estoy explicando ahí es... no sé si hay alguien de la oligarquía que pueda ser peronista. Me parece que es imposible. Sin embargo, está lleno de trabajadores que sí se creen como parte de los intereses de la oligarquía. Eso también es algo que hay que decirlo, a ver qué pasa ahí, cómo se hace ese cruce identitario. Que bueno, entiendo que es la gran disputa que todavía tenemos por delante. Tal cual. Bueno, a ver, Ringo Bonavena te decía, vos entrenás y entrenás contra una bolsa, pero cuando vas a pelear, la bolsa te pega. O sea, en la teoría vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que un trabajador no esté apoyando los intereses que representan el colectivo del trabajador? Pero de repente, nada, del otro lado esgrimen otro tipo de ¿cómo decirlo? De argumentos, por aciertos ajenos o por errores propios también. Tengo un testimonio más y me gustaría que Damián también lo escuche, de Antonio Cafiero, también una persona que bueno, hoy no está entre nosotros, pero que es un representante de la historia del peronismo, ¿no? Sí. Hasta tuvo un montón de charlas, compartió. Yo tengo un gran problema con Cafiero, que instaló algo que no es verdad. Bueno, si te parece lo escuchamos y después lo debatimos. después te lo digo. Pero Antonio Cafiero habla de lo que decíamos un poco antes también, ¿no? Más allá de lo concreto, la cuestión del amor, de la pasión, del sentimiento. Y me parece que este audio está muy bueno, y es un audio en una de las ceremonias por el Día de la Lealtad hace unos años, y estaba Néstor, estaba Cristina, estaban todos escuchándolos muy atentos cuando hablaba Antonio Cafiero. El 17 de octubre de 1945, como dijo Perón en uno de sus discursos, fue una fiesta, con sabor a fiesta y talante de romería. Los peronistas salimos a la calle no para provocar, no para destruir, no para insultar, no para degradar el gobierno, sino que salimos a la calle detrás de un sueño. El peronista que no sabe soñar no es buen peronista. Bien dice una frase muy leída: el que sueña solo sueña, pero el que sueña con otros hace la historia. ¿Qué fue aquel octubre del 45 sin un sueño compartido? ¿Qué fue aquel octubre del 45 sino la expresión de una doctrina, sí, que estaba todavía en ciernes, pero de un sentimiento? Esto es lo que no saben nuestros adversarios, que jamás podrán derrotar al peronismo, porque el peronismo antes que nada nace y brota del corazón de la gente. Bueno, hasta ahí la palabra, Ariel, de Antonio Cafiero en uno de sus discursos. Sí, señor, con una frase que se puede destacar, que es: el peronista que no sabe soñar no es buen peronista. Recién Diego me sigue escribiendo y me dice que recién Pepe le decía a la gente que nos mande su sensación de qué es el peronismo.
Y la imagen para él del peronista era una familia futurista, porque Perón es el futuro. Pero bueno, se me vino a la cabeza por esta imagen del peronista que no sabe soñar, no es buen peronista. A ver, Damián, que si está congelado o está esperando el feedback. Hace unas semanas, sí, porque había desactivado el audio porque tenía acá un cruce tecnológico. Habíamos hablado hace unas semanas de eso, del inmemorial, de el sueño como aquello que está antes de la experiencia, o sea, recordar lo que no vivimos. Como si yo les preguntara a ustedes qué recuerdos tienen de cuando no habían nacido. Construir una pregunta capciosa que seguramente ambos podrían responder, porque seguramente tienen la historia de sus padres conociéndose, alguna otra cosa dando vueltas, rodando, porque siempre es así. Y a la vez pensarlo incluso más allá, como un estadio de lo emotivo, de lo humano, de los sentimientos más base, más primarios y más genuinos, que se proyecta hacia el futuro. Y me parece que ahí es lo revolucionario de todo esto. Coincido con el señor de acá de Lourdes. Ese ir a buscar ese futuro que no existe, como proyecto quizás incluso, pero sin embargo anida en algún lado porque lo sentís. Y ahí me parece interesante esto de soñar, cuerpo, volviendo a lo anterior, corazón, la idea de comunidad. Entre todos podemos construir algo mejor, aunque muchas veces sea incluso difícil delinearlo, porque incluso hasta los discursos más racionales, más sofisticados, llevan el planeta donde estamos ahora. No es que llegamos a un estadio de superación donde los seres humanos estamos cómodos y vivimos un poco mejor. Cada vez menos personas está ahí. Sin embargo, esa esperanza, esa ilusión de que entre todos podemos formar algo, me parece que es algo que hay que reivindicar siempre. Y el peronismo es el motor de eso, y a la vez esos sueños son el motor de que está de base el peronismo. Me parece que va una con la otra. Aunque esté todo mal, el asado del domingo para repensar todo y pasarla un poco mejor. Y no hablo nada más de esa dignidad de base, sino de la confianza, la esperanza, buscar que siempre hay algo hacia adelante, algo que no conocemos. Algo que no conocemos mientras me sigue la policía. Sí, no, es verde la sirena. Bueno, pasa que ese espacio común o ese objetivo que se busca muchas veces es difícil de encontrarlo tan claramente, y hasta con un líder marcado es difícil encontrarlo. Mismo Perón en su frase decía: si bajara Dios a resolver los problemas del hombre, ya le hubiésemos perdido el respeto, y hasta aparecería algún irrespetuoso que lo hubiese querido reemplazar. Porque el ser humano es así, o sea, es muy difícil. A ver, como decíamos antes, al ser un movimiento, al ser un movimiento tan amplio, los objetivos, si bien en promedio llegan a ser los mismos, son bastante diversos. No sé, Cristian. Sí, no, coincido. Me parece que, a ver, en una hora de programa hay muchas cuestiones más que podemos abordar, pero me parece interesante este recorrido también que aporta Damián. Y sí, y después también hay algo que yo comprendo, es que también existió Perón, existió Evita, pero más allá de los líderes individuales, nacen los movimientos y las expresiones de los pueblos. O sea, también el kirchnerismo no fue que solamente Néstor y Cristina. Hubo un pueblo o un conjunto de personas que tenía un deseo de que sucedan determinadas cuestiones y después suceden. También así se generan leyes nuevas, como ha pasado con matrimonio igualitario, como va a pasar con el aborto. O sea, las sociedades, los pueblos van teniendo necesidades, deseos, anhelos, sueños. Después sí se encarnan en líderes carismáticos. Pero si no está esa base en el pueblo, esos líderes no tienen dónde sustentarse. Parece que ahí hay una conjunción. No solo son los líderes, sino que es el pueblo. Tal cual. Ya son las 11, les agradecemos a un montón de gente que está del otro lado. Acá veo los mensajes que están cayendo en cantidades importantes. Damián, reflexión cortita entre 17 de octubre y 18 de octubre, que con lo que pasó
con la victoria del MAS en Bolivia, a ver qué te trajo, qué sensaciones te trajeron. Me trajo, lo hablábamos en estos días, cuando estábamos un poco incluso descreídos, ¿verdad? Sí. De que eso iba a pasar, pensábamos que iban a meter la trampa, pero no pasó. Y me parece que ambos dos van a estar menos solos. Ambos países y ambos, no sé, me parece que es distinto para Argentina tener un aliado posible dentro de lo ideológico, por decirlo de un modo, con todas las diferencias que seguramente igual habrá. Sí. Porque no es que el gobierno es monolítico al respecto, hay que ver qué pasa el de acá al menos. Pero es una buena noticia, una muy buena noticia. Hay que ver qué condicionamiento trae. O sea, lo que me pasa es que estoy contento por un lado y después veo que parece que fue tan, entre comillas, fácil en cuanto a este último fin de semana, porque sé que la pasaron muy mal en los últimos 10 meses muchos militantes bolivianos del MAS. Pero que haya sido tan fácil ganar así me da desconfianza. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué están guardando? Porque esta gente no suele dar puntadas sin hilo. Entonces, bueno, esperar un poco, pero es una gran noticia. De verdad podría ser un buen apoyo entre ambos países, a la espera de que empiecen a cambiar cosas en los otros. Pero para Brasil falta un montón y ahí va a ser la clave. Y sí, estaría bueno que suceda. No creo que suceda lo similar porque es una cultura, un país completamente distinto a Bolivia. Estaría bueno que se acompañe con un cambio positivo en Chile. Claro que sí. Si bien, a ver, la cuestión con Brasil la tenemos bastante sesgada por 2 años, va a estar Bolsonaro y esto no creo que cambie y veremos cuál será el destino. Pero creo que con la cuestión del litio es muy importante que Argentina, Chile y Bolivia puedan establecer un trabajo en conjunto, porque no es tan solo decir, bueno, vamos a proteger el litio argentino, que es la herramienta del futuro, bla, 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 de todo esto que se viene hablando del litio. Si vos no lo haces en conjunto con Bolivia y con Chile, eso es lo mismo que no hagas nada. Es como por ejemplo, no sé, la OPEP para el petróleo, bueno, tiene que existir un trabajo regional entre Argentina, Bolivia y Chile, urgente. Estaría bueno que Chile pueda continuar este proceso de cambio, dado que los recursos naturales Chile los maneja de una forma bastante particular. Desde el agua hasta el cobre, son distintos. Entonces hay que empezar a trabajar en eso desde ya. Bueno, gracias por también. De la soja, ¿no? Tal cual. También. Comparto también, obvio, la alegría por esta victoria en Bolivia. Y lo que da este resultado es lo terrible que hicieron antes, ¿no? Con ese golpe de Estado. Porque imagínense que esta elección la organizó, o sea, el gobierno. El golpe que estaba manejando Bolivia y termina ganando por 20 puntos Evo Morales. O sea, no había nada para discutir en esta victoria y a Evo lo terminan casi matando, echando de su país, denunciándolo por fraude. Una elección que se hace menos de un año después y termina ganando por 20 puntos el espacio que él representa. Me parece que es muy peligroso lo que hicieron antes y como países de la región, como el argentino cuando estaba Macri en el poder, reconociendo, dándole legitimidad a un golpe de Estado. Eso es terrible. Y que hoy no haya ni una autocrítica, porque hoy no salió nadie de Cambiemos a hacer una autocrítica sobre lo que hicieron, apoyando a un gobierno de facto, que con un año nada más por suerte se pudo demostrar, porque si no había elecciones y demás no se podía demostrar que no había habido fraude, más allá de que después podemos discutir sobre los comportamientos que ha tenido el gobierno de Evo. Pero en las urnas Evo había ganado y un año después vuelve a demostrar que el pueblo boliviano apoya ese proyecto de país. Tal cual. Sí, más claro que lo que terminó de confirmar las elecciones no va a haber. Damián, bueno, gracias por estar y mira, me pasa que estamos con tan corto tiempo. Decime, ¿a quién tengo que leer poeta como para interpretar toda esta temática que estuvimos abarcando hoy? ¿Qué poeta es el poeta peronista como para abarcar? El poeta más peronista que yo conozco es Rodolfo Edwards. Lo pueden leer en Facebook y tiene muchos libros publicados. Y después hay una tradición de poetas peronistas, desde Paco Urondo hasta Carlino. Y bueno, y todos ahora son un poco peronistas. Podés leer la escolástica peronista de Carlos Godoy. Son todos poemas sobre eso.
Muy bien. Bueno, Lo voy a pasar. vamos a inaugurar el blogspot de Elementales de Montón, acá con la data que nos va a pasar el compañero Damián Lamana Iñazú. Vamos a subir el programa, vamos a subir el texto de sábado que me tocó tocar hace un ratito, para que la gente pueda acceder, al que le interese, al que no, ya fue. Así que bueno, vamos a... No le interesa que no haga nada. Que no haga nada. Así que bueno, Damián, muy linda la rosadita de fondo. Veo que ese hogar tiene mucho amor y te felicito. Gracias, muchachos, por el espacio y bueno, nos vemos pronto. Hasta la próxima. En alguna cancha, quizás. Esperemos. Gracias. Chao, Damián, gracias, Damián. Bueno, se fue Damián, se va el programa, se va Cristian, se va Antonella, que ya está concluyendo su jornada laboral, así que la liberamos. Muchas gracias por estar de otro lado. Si te gustó, mandale me gusta, suscribite, buscalo en YouTube, haz lo que se te cante, pero bueno, está todo bien. Muchas gracias y bueno, nuevamente será, no sé, ¿qué será el lunes que viene? Que nos veremos, Dios mediante, y otras cuestiones también. Gracias a vos por la invitación y nos reencontramos el lunes que viene, pero como oyentes ya. Bueno, dale, así será. De chico la escuchabas en tu casa, después en el auto y el trabajo. Ahora la escuchás en todos lados. Radio EXA, la misma radio en todos lados. Radio EXA tiene un lugar para vos. Forma parte de la radio. Trae tu programa o idea y transformalo en realidad. Facebook.com/EXARadio. Instagram.com/Radio EXA. Radio EXA se escucha en todos lados.